6, 8, 10. Esta es la última prueba de audio previo a la conferencia que nos ofrece el senador. ¿Ya estás, Alfredo? Tú me avisas, Eric. Cuando quiera, senador, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco su atención a nuestra rueda de prensa. Como ustedes saben, soy maestro de grupo de primaria, ahora con licencia para cumplir este encargo en el Senado de la República. Como docente, he estado involucrado en mi estado potosino en las luchas magisteriales para defendernos. En el 2007, de una reforma a la ley del ISSSTE que despojó del régimen pensionario, solidario e intergeneracional a la burocracia nacional. También, desde diciembre de 2012 y durante todo el nefasto y último sexenio de la oscura época neoliberal, el peñista, participé en la resistencia contra la mal llamada reforma educativa. Entonces, conozco desde adentro el carácter de la lucha magisterial y, por supuesto, de la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí tengo mis raíces. Además, conozco la tarea de democratizar el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Como obradorista, he estado involucrado de lleno desde el año 2009 en la entrega casa por casa del periódico Regeneración. Me sumé a la fundación de Morena como partido político y participé en la lucha contra la reforma energética y otras igualmente lesivas. Desde la fundación del partido he sido consejero estatal y nacional, así como candidato a diputado federal en 2015, secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí y actualmente senador, junto con mi amigo el senador Primo Doté Mata. Luego, entonces conozco ambos movimientos, el magisterial y el obradorista, desde adentro. Esto me califica para dar mi opinión sobre el actual diferendo que ha surgido entre los compañeros de la CENTE y el titular del Ejecutivo Federal. Opino, como protagonista del cambio verdadero y como sindicalista. Aclaro que no hablo en nombre de la Coordinadora Nacional, pues he sabido que la CENTE se ha definido como apartidista y no tiene representantes reconocidos ni en el poder legislativo ni en poder ejecutivo alguno. Hago un llamado a los diferentes actores políticos para que no echen leña a la hoguera con juicios temerarios. Al diputado federal y compañero profesor oaxaqueño Irán Santiago Manuel, quien descalifica a quienes señala como corrientes que hacen el caldo gordo a la derecha y reconoce que no todo está resuelto en la relación a la reforma educativa, veamos entonces lo que falta y aportemos soluciones. Que los diputados federales de Chiapas lo presenten como diputado de la CENTE es una gran mentira. A los youtubers que se prestan al linchamiento mediático contra la CENTE en general y a la de Chiapas en particular, les exhorto para que no abonen a la crispación y la confrontación. Los momentos de crisis requieren análisis y crítica constructiva. Es lamentable que el monero Rafael Barajas, el Fisgón, se atreva a etiquetar al compañero dirigente de la sección 7 como esbirro del nefasto Claudio X González. Al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, hago el llamado para dialogar y resolver la problemática magisterial y social en su estado, porque no solamente integrantes de la CENTE buscaron al presidente en esa accidentada gira, sino trabajadores de la salud, del transporte y estudiantil, entre otros. La política electoral o partidista y sus confrontaciones no deben servir de excusa para descalificar ninguna de las demandas sociales. La CENTE y el obradorismo, como movimientos sociales,
tienen orígenes distintos y una concepción de la lucha diferente. Es comprensible y además es natural que se den desencuentros que desde mi punto de vista son superables si en las partes priva la buena voluntad. Pero esta CENTE es la misma de la que el propio presidente decía que fue la única organización que soportó el violento vendaval del neoliberalismo. Es una organización que ha sufrido asesinatos, cárcel, despidos, satanización en todo el país y por supuesto en Chiapas. Su táctica de movilización, negociación, movilización es histórica y además necesaria. La transformación de nuestro país obliga al diálogo y a la apertura. Exhorto para que éste se dé y pongo toda mi voluntad para poder contribuir. Muchas gracias. Quedo a disposición de las preguntas que pudiera haber. Le comento, senador, que la mayoría de los reporteros están viendo esto por las redes sociales. Nos han mandado algunas preguntas, las cuales se las voy a leer para que… Las primeras son de Gerardo Cedillo. La primera pregunta dice, ¿qué opina de que la CENTE retenga hasta al presidente para obtener sus demandas? En lo personal, no creo que haya sido una retención. Considero que estaban buscando el diálogo. Quizá no son las formas, quizá no son las maneras, pero por eso mi posicionamiento es a que se privilegie el diálogo y que se ponga la voluntad tanto del Ejecutivo Federal como de la coordinadora. La que sigue es más o menos parecida a lo que está usted respondiendo. Dice, ¿hay diálogo o no con los maestros por parte del gobierno? Siempre ha habido diálogo, lo sabemos. El presidente incluso se reunió primero con la dirigencia de la CENTE antes que con la del CENTE, pero la situación no está para menos. Por ello es importante que se refrende el diálogo y si se tiene que hacer otras 18 reuniones más, se puedan seguir haciendo. La última pregunta de Gerardo Cedillo dice así, ¿el regreso a clases es necesario o no? Sostengo que la educación pública ha salido adelante gracias a los maestros, al personal que está dentro de las escuelas y a los padres de familia que han apoyado al sostenimiento de las mismas. Entregaron un sistema educativo muy complejo, muy viciado, muy corrompido. Se está haciendo los trabajos y si bien es cierto que ha habido un atraso y hay afectaciones en los niños, también es cierto que está en riesgo la salud. Por eso es importante que los padres de familia se les haya dado esa oportunidad del regreso a distancia o presencial. Entonces, considero que la mejor opinión la tienen los padres de familia porque es muy diverso las situaciones que vive cada uno de ellos. Enseguida le hace una pregunta de Víctor Ballinas, que está presente aquí de la jornada. Claro que sí. Hola, buen día, senador. Muy buen día. Senador, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el llamado que le hace al presidente y cuál hace a la CENTE? El presidente dice que no es rencoroso, sin embargo, en sus mensajes llama que no va a estar negociando siendo rehén, que así no lo van a obligar a negociar. Dice que grupos de la CENTE llamaron a que no se votara, que no la apoyaran. Entonces, ¿es rencoroso o no es rencoroso? Y yo quiero preguntarle, ¿qué le pide a la CENTE? ¿Cómo mejorar la estrategia de lucha para que no se le descalifique? La CENTE es un movimiento apartidista, no antipartido. Ahí se encuentran muchos maestros, maestras que apoyan al presidente de manera total. Hay quienes no creen en los partidos y hay quien incluso está contra los partidos. Es un movimiento muy plural y abierto. Se tienen que reconocer ambos movimientos. La CENTE, su lucha es histórica y el presidente también ha tenido una lucha histórica,
Por lo tanto, hay más coincidencias que diferencias y es lo que debe prevalecer. El llamado es para que mediante los canales del diálogo, de la comunicación, se puedan resolver las inquietudes, las necesidades. Todos tenemos que ceder, todos tenemos que poner de nuestra parte. Y a lo que yo llamo es a que no exista el linchamiento ni la descalificación de ninguno de los dos movimientos, porque la lucha, aunque es una diferente estrategia, continúa siendo la misma. Juan Pablo del canal del Congreso, es reportero del canal. Senador, buen día. Preguntarle respecto al regreso a clases que empezó ayer, ¿cómo lo califica? ¿Qué aspectos y carencias encontraron los docentes? Y preguntarle también cómo afecta esto a los derechos laborales del magisterio. Hay un amplio porcentaje de escuelas que fueron vandalizadas y que fueron las que no regresaron a clases. El regreso a clases, yo el día de ayer, por la tarde-noche, salí rumbo a San Luis Potosí para poder hacer un recorrido por la zona metropolitana. Me hubiera gustado alcanzar a recorrer más. Al término, después de dialogar con maestros, con padres de familia, me regreso para seguir cumpliendo esta responsabilidad aquí a Ciudad de México, en el Senado de la República. El día de hoy estamos aquí. Las grandes dificultades que se han presentado y que vemos es que no se cuenta con los insumos necesarios. Por eso felicito a los padres de familia, a los docentes, porque ambos ponen de su propio recurso para hacer posible este regreso a clases. El éxito es de ese personal que está frente a las escuelas y de los padres de familia, porque fueron los que fueron a hacer el aseo. Es grandísima la cantidad económica que se tendría que invertir para este regreso. Sin la población no se hubiera podido dar. Por ello, ratifico la postura ante el tema del CENTE y el Poder Ejecutivo. Somos los mismos y buscamos el mismo bien, la educación pública. Por eso se debe trabajar de la mano. Le leo otras preguntas que nos mandaron. Estas son de Gerardo Segura de Azteca Noticias. La primera versa sobre el primer tema que le preguntaron hace rato. Dice que qué opina de los maestros de la CENTE que no permitieron que se llevara a cabo la conferencia del presidente, que ya la respondió. No sé si quiere abundar un poco más. Lo mismo, no lo veo como una retención. Es respetable la postura del presidente, es respetable la estrategia y la postura de los compañeros, pero ojalá se den otras estrategias. Pregunta por otro lado, ¿qué opina de la fuerte violencia e inseguridad que se vive en todo el país? ¿No cree que es hora de trabajar unidos y coordinados, federación y estados, para enfrentar esta situación y no seguir enfrentados y divididos, pues esto perjudica más el combate y erradicación del problema? Nos dejaron un país destrozado, también en inseguridad. Nos dejaron el crimen organizado muy enquistado, y hablo de crimen organizado en todos los aspectos. Por lo tanto, estoy de acuerdo y creo que se están haciendo los esfuerzos, se está atacando a las causas que generan esa violencia y de igual manera se está atacando las cuentas económicas. No es tan fácil quitar cosas que ya están muy arraigadas, pero se está haciendo el trabajo y ojalá los gobernadores se sumen, porque hay gobernadores que no han cedido tanto a la estrategia del gobierno federal. Y por último, Gerardo Segura le pregunta su opinión de la niña que ganó un amparo para ser vacunada contra el COVID para regresar a clases. Y dice, ¿debería el gobierno vacunar a los niños mayores de 5 años como se está haciendo en otras partes del mundo, como en Estados Unidos? Hay un esquema del gobierno federal que ha definido muy bien. Las personas que interpongan esos amparos están en su derecho de hacerlo. Le toca al Poder Judicial resolverlo, pero no podemos olvidar que
una garantía individual no puede estar por encima de la colectividad. Y hay otros sectores, se está llevando un esquema, entonces dejemos que eso lo resuelva el Poder Judicial, ¿verdad? Pero hay propuesta. Gracias, senador. Karina Aguilar, de 24 horas, le pregunta, ¿considera que hay un rompimiento entre la CENTE y el gobierno federal, a quien en otro momento apoyó? No, creo que hay situaciones de forma, no de fondo. Y creo que se va a resolver mediante el diálogo. Yo pongo todo mi esfuerzo y lo haré para que se respete ambos movimientos y se pueda caminar en conjunto, porque ambos tienen base social. Gracias, senador. Misael Zavala, del Heraldo, le pregunta sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que posiblemente el senador Manuel Velasco esté detrás de las protestas de la CENTE en Chiapas contra el presidente. Decir que alguien está atrás de los maestros sería afirmar que las personas no tienen criterio propio. Creo que los maestros tomaron una decisión, como los trabajadores de la salud, como los estudiantes, como los sectores que estaban ahí, que quieren respuestas, que hay incertidumbres. También deben entender que enfrentamos una pandemia que es mundial y que ha pegado en las economías. No estamos en las condiciones que quisiéramos, pero aún así se han estado sacando los programas, se han estado sacando los proyectos. Los maestros fuimos uno de los sectores más beneficiados con el tema de ser vacunados, en ser los terceros en ser vacunados después de el personal de salud y los adultos mayores. Entonces, por eso creo que tenemos que fortalecer el diálogo y contribuir. Ojalá se pueda dar. Luis Carlos Rodríguez, del Universal, le hace dos preguntas. ¿Qué porcentaje de escuelas, sobre todo del ámbito rural e indígena, que carecen de agua, están preparadas para el regreso a clases? Es muy complejo ese tema, porque si bien es cierto, están las carencias, también no cuentan con el sistema de internet. Entonces, por eso se tiene que valorar. Los maestros están creando por escuelas sus estrategias para que vaya alumnos de manera salteada, para que vayan en diferentes horarios, etcétera. Las condiciones son multidiversas. Por ello, mi reconocimiento a los docentes y a los padres de familia que están actuando a la altura de las circunstancias, porque los maestros nunca estuvieron de flojos. Yo se los digo porque como profesor me tocó este cambio a distancia. Los maestros se buscaron prepararse, buscaron materiales, en lo general se preocuparon por sus alumnos y fijaron diferentes estrategias. Y creo que ese es el caso de las escuelas indígenas. La segunda pregunta de Luis Carlos dice, ¿se está criminalizando a la 4T, en la 4T a la CENTE? No creo. No creo, y también estoy convencido que la CENTE va a sobrepasar cualquier adversidad y se va a mantener, porque es un movimiento totalmente horizontal. Para entenderlo hay que estar dentro de él. Muy bien. Le pregunta Gabriel Santomila, del Sol de México, que está aquí. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Lo escuchaba decir que es una buena oportunidad de los padres de familia que tengan la decisión de enviar o no enviar a sus hijos a las escuelas. Pero a mí me gustaría conocer su opinión de usted como senador y como integrante del magisterio, senador. ¿Cuál es su opinión suya? ¿Sí deben ya de incorporarse a las escuelas básicas los niños o no es el tiempo, considerando todo lo de la pandemia? Como magisterio, como integrante del magisterio y como senador, su opinión más allá de la decisión que tengan los padres de familia. Reitero que las condiciones son muy diversas. Pondría el ejemplo aquí en la Ciudad de México. Las familias tienen que salir a trabajar.
Esperemos no se dé una situación pronto, como las que se han dado en años pasados en septiembre. Un temblor, imagínense los niños solos en los departamentos, en las viviendas. Son factores muy diferentes. Por eso qué bueno que se dio la apertura para que unos estuvieran a distancia y otros en casa, porque no es en unos casos si quieren o si no quieren. Y hay otros que también están sufriendo violencia doméstica dentro de sus hogares. Entonces es un factor muy complejo. Lo que yo considero es que se debe fortalecer el sistema educativo. Debe haber una mayor inversión al sistema educativo y debe haber incentivos también a los maestros, porque sobre todo preescolar y primaria tienen salarios muy bajos. Los maestros no solo tienen ese trabajo, venden de todo. Entonces, creo que es la parte que se debe fortalecer para que se tengan las condiciones, porque somos aliados. Más recursos entonces en el presupuesto. Más recursos a la para el educación. tema de educación y de salud. Sería todo, senador, muy amable. Muchas gracias a todos por su atención.